Eh, bueno, buenos días a nuestro segundo webinar. Hoy vamos a hablar del Big Data para la medición de medios exteriores. Tenemos un invitado especial, son nuestros partners tecnológicos, Sin Tráfico. Ellos son líderes en Big Data en el área de movilidad. Bueno, dejo a Claudia se presente. Claudia es la gerente comercial de Sin Tráfico. Claudia, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por la asistencia, por el tiempo. Y bueno, ahorita vamos a estar platicando un poquito de la solución de Big Data que tenemos integrada ya con la plataforma de Outdoor Store. Y obviamente, en cuanto empecemos, abiertísimos a cualquier pregunta que tengan, porque sabemos que a lo mejor el tema de Big Data puede sonar un poco extraño o complejo. Cualquier duda que tengan al final de la sesión, pues con gusto los atenderemos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Raúl Flores. Hay unos que me conocen, quien no me conoce, soy socio y director comercial de Outdoor Store. Tengo más de 15 años de experiencia en la publicidad exterior, 11 años como emprendedor en Outdoor Store. Y bueno, les voy a presentar un poquito la agenda de qué va a tratar el día de hoy. Primero vamos a dar una introducción de Outdoor Store, de quiénes somos. Luego le voy a dar el micrófono a Claudia para que nos ayude a explicar un poquito qué es Sin Tráfico, nos dé una introducción de qué es Sin Tráfico, luego entrar a ver el tema del análisis de las métricas que están enfocadas o que ellos desarrollaron para el tema de Outdoor of Home. Posteriormente vamos a ver una data sobre el tema de la contingencia con el COVID-19, cómo ha bajado el tráfico, cómo nos hemos visto afectado en la calle en términos de tráfico por esta contingencia. Es importante mencionar que Eugenio es el CEO de Sin Tráfico y no puede estar con nosotros porque está trabajando de la mano con el gobierno federal. Ya en las mañaneras están presentando la información de Sin Tráfico y ahorita vamos a dar un poquito de esa información. Para finalizar, la metodología de Sin Tráfico, cómo la aplican ellos para obtener toda esta data. Y regreso yo para platicarles un poco de la integración que estamos haciendo por medio de un API, nuestra plataforma con la plataforma de Sin Tráfico. Después las conclusiones y al final todas las preguntas y respuestas las pueden anotar en el chat, las pueden ahí poner para que Aileen nos ayude a leerlas al final de la presentación. Bueno, Outdoor Store desde hace 11 años está revolucionando la industria de la publicidad exterior y para muestra es esta integración que está haciendo con Sin Tráfico. Al día de hoy tenemos una plataforma la cual engloba 220 proveedores que nos suman más de 15,000 soportes a nivel nacional, teniendo una cobertura del 80% de la República Mexicana. A partir de 2019, como les comenté, empezamos a hacer un análisis de empresas que nos pudieran ayudar con la data cuantitativa de nuestros soportes. Empezamos a buscar proveedores, empresas de Big Data, y ahí conocimos a Sin Tráfico. Ellos tienen una plataforma donde por medio de la latitud y longitud nos pueden otorgar datos de movilidad, hábitos de movilidad, perfiles sociodemográficos y geoposicionamiento, ¿no? Entonces, del 2018, finales de 2018, principios de 2019 empezamos a trabajar con ellos y para finales del 2019 logramos ya tener la API conectada totalmente a su sistema, que les vamos a mostrar más adelante. Dejo a Claudia para que les presente Sin Tráfico. Buenos días. Hola, gracias, Raúl. Bueno, les voy platicando un poquito de Sin Tráfico. Sin Tráfico es una empresa que ya llevamos 9 años en el mercado, especializada principalmente en temas de movilidad, ¿no? Nosotros empezamos a clavarnos mucho en cómo se mueven los individuos alrededor del país. Tenemos una cobertura, afortunadamente, a nivel nacional. Y pues como tal, nosotros nos definimos como una plataforma de Big Data y analítica de movilidad.
Un poquito más adelante les voy a explicar rapidísimo el concepto de Big Data, pero quiero que vean en la parte inferior un poco cuáles son nuestra fuente de datos, ¿no? De dónde estamos sacando la información para poder hacer las mediciones en exteriores. Principalmente, nosotros tenemos 3 fuentes de información. Una que son vehículos conectados, es decir, vehículos que están transitando todo el día prácticamente y que tienen un dispositivo GPS, el cual nos manda un ID único de cada vehículo y nos manda un montón de latitudes y longitudes, es decir, una trazabilidad de la movilidad de ese vehículo. La segunda fuente de datos son smartphones, que tenemos más de 20 millones de smartphones conectados, que igual bajo el mismo principio de los vehículos, nos están mandando latitudes y longitudes con un ID único para poder tener la trazabilidad de ese celular, ¿no? Y tenemos más de 10,000 sensores en campo. Estos sensores en campo son principalmente cámaras que tenemos con un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, cámaras de multas, de fotomultas, cámaras de vigilancia, etcétera, que también nos sirve para poder, para varias cosas, para validar los conteos que nosotros decimos que hay en un punto, y también tenemos mangueras aforadoras, que es un poquito el método antiguo, tradicional, que muchas personas seguían para poder obtener conteos de cuántos vehículos pasaban sobre un punto. Estas mangueras son unas mangueras físicas tal cual, que se colocan en calle y que cada vehículo que pasa sobre ella pues va haciendo un conteo, ¿no? Entonces, estas fuentes de datos, principalmente las dos, son de donde obtenemos miles de millones de datos, y los segundos, que son sensores en campo, nos ayudan mucho para validar ahora sí que qué tanta certeza, qué tan cercanos estamos a lo que se utilizaba anteriormente con métodos tradicionales, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es básicamente lo que les acabo de comentar. Tenemos más de 20 millones de vehículos y smartphones, los cuales nos dan millones de datos al día y millones de datos al mes. Y sensores, lo que está abajo son los sensores en campo, que igual nos dan muchísimos datos para poder calibrar, en caso que se deba de calibrar algún dato, y sobre todo verificar que estamos en una certeza o en un rango de confianza bastante bueno para poder reportar los datos, ¿no? Nosotros, como les comentaba, pues desde 2000, bueno, más bien hace 9 años que ya estamos en mercado, pues nos clavamos en la movilidad del individuo, de los individuos en todo el país, y afortunadamente pues ahorita tenemos cobertura de datos en más de las 75 ciudades, principales ciudades obviamente. Y por ejemplo, es un ejemplo de cómo están nuestros datos. Es solamente un 2% de nuestros datos en una semana, lo que se ve en el mapa, en la zona metropolitana y conurbada, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, cada uno de esos puntos son datos que a nosotros nos están dando 24/7 y que nosotros tenemos que pues procesar, ¿no? Esta Big Data, muchos datos pues puede sonar muy interesante, pero si no son los adecuados, si no son right data, como nosotros le nombramos, pues a veces puede ser pues, que te dicen muchos datos si no lo sabes interpretar, si no lo sabes aterrizar a una necesidad de negocio, ¿no? Entonces, aquí lo que, como les comentaba, lo que están viendo es una dispersión de solamente un 2% de nuestra muestra que tenemos de los 20 millones en esta zona, ¿no? Es decir, es una muestra muy chiquita que tomamos de todo lo que tenemos en Ciudad de México y área conurbada. Entonces, para que conozcan un poquito cómo es este proceso de transformación, recolectamos con los números de sensores que ya les comenté y de vehículos más de 25,000 millones de datos en tiempo real en las principales ciudades.
¿Qué hacemos con esto? Pues transformamos esta Big Data, como les comentaba, en Raw Data. Y finalmente entregamos los insights pues nosotros ya nos hemos esforzado mucho en medir qué tanta certeza, qué tanta confianza tenemos en insights de calidad para cada una de las industrias. Aurofom es una de nuestras verticales que tenemos como industria dentro de Sin Tráfico, pero también tenemos otras que, como bien mencionaba Raúl, por ejemplo, estamos trabajando con el gobierno federal, es decir, trabajamos mucho con gobiernos, con alcaldías, en donde ellos pues obviamente piden data que sea súper, pues aterrizada, número uno, funcional y que tenga alta calidad y alta certeza, ¿no? Entonces, esta otra lámina se las quise presentar, es el mismo proceso, pero para que vean un poquito también cómo están nuestros datos en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, ahí escogimos un polígono muy pequeñito y en Guadalajara y zona conurbada también, ¿no? Igual es un 2% solamente del total de la data que tenemos. Entonces, todo este proceso, Big Data como tal, el concepto es un volumen, como se podrán dar cuenta, un volumen muy grande de datos que necesariamente se necesita manejar o manipular y procesar bajo tecnologías no estándar, es decir, bajo algoritmos, bajo incluso equipo tanto de hardware como software especializado, ¿no? Entonces nosotros pues ya tenemos todo ese proceso súper bien armado, digo, 9 años nos ha llevado, y ahora pues lo que vamos entregando con nuestros clientes pues son justamente la parte 3 que son los insights, es decir, las métricas de valor que pueden responder o ayudar a muchas preguntas de negocio en cada una de las verticales. La siguiente, por favor, Fanny. Esto que están viendo ya como tal es parte de la plataforma, es un screenshot de nuestra plataforma y se los quiero enseñar porque es una georreferenciación de sitios. Estos sitios pueden ser tanto los sitios propios de un dueño de espacios espectaculares, por ejemplo, hasta los sitios que a un anunciante le dio su agencia de medios o para la agencia los sitios que está viendo para armar una pauta, una campaña, ¿no? Se georreferencian los sitios y del lado derecho podrán ver un heatmap, nosotros le llamamos heatmap, que es la concentración en donde más rojo pueden ver ustedes, es donde hay mayor cantidad de individuos, mayor cantidad de vehículos, ¿no? Entonces, de entrada, de esta manera, pues puedes ver muy gráficamente, como si lo vemos de alto a micro, o más bien de macro a micro, pues podemos ver aquí que hay efectivamente casi todos los soportes que están aquí están en buenas zonas, están dentro de zonas rojas, donde hay alta exposición, ya que hay una alta concentración de personas y vehículos. Y esto nos puede ayudar para muchas cosas, ¿no? Tanto para analizar que lo que estamos eligiendo o nuestro inventario propio es bueno, o como estoy armando mi pauta, pues parece ser que va a alcanzar un buen número de impactos, o incluso para prospectar zonas donde no tenemos cobertura, ¿no? Es decir, a los dueños de sitio les sirve mucho para temas de expansión, ¿no? Oye, me voy a expandir hacia León, pues a lo mejor no lo tengo tan intuitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No conozco muy bien. Ciudad de México, pues conocemos bastante bien cuáles son las principales vías y cuáles nos podrían dar mayor número de audiencia, pero en zonas que no conocemos, este heatmap puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esta es ahora sí que la primer pantallazo que tenemos para que se presente en la plataforma. La siguiente, Fanny, por favor. Y como tal, aquí ya podemos entrar en tema de las métricas que nosotros obtenemos, que son los que hace ratito les comentaba que son los insights, ¿no? Ya después de analizar todo ese montón de datos, que esto que están viendo, pues ya son los insights, es decir, los entregables, las herramientas, las métricas que para ustedes les van a servir para tomar decisiones, ¿no? Como decían por ahí, hay
autores que dicen que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? A veces si no tenemos información no podemos tomar decisiones, o las decisiones que tomemos puede que estén basadas en suposiciones, pero no en algo real, ¿no? Esto es cuantitativo, ¿no? Son cantidades que nosotros estamos monitoreando y que nosotros estamos viendo que pasan por el sitio, ¿no? Entonces digo, ahorita yo voy a empezar a explicar cada uno de los conceptos. El principal concepto, perdón, el anterior, Fanny. El principal concepto es el impacto vehicular, ¿no? Nosotros, si se fijan en la gráfica, en el tablero de arriba, vienen impactos vehiculares totales, 982,646. Este es un sitio de Tlalpan, que es un sitio aleatorio que tomé. Eso nos dice cuántos vehículos pasan, arriba si se fijan viene catorcena, cuántos vehículos pasan en ese periodo de tiempo, que es la catorcena, y también cuántos vehículos únicos pasan en ese mismo periodo de tiempo, que es la catorcena. Como les había comentado, nosotros tenemos de los devices que monitoreamos, IDs únicos, es decir, un identificador único, para evitar la duplicidad, pero para también tener la trazabilidad, ¿no? Y entonces aquí me dice que vehículos únicos, es decir, que solamente pasaron una vez en ese periodo de tiempo, que fue en esa catorcena, por ese sitio, por ese soporte, ¿no? Que puede ser un espectacular. Poniéndole esto en cara de personas, a nivel nacional hay una constante que es 1.5 personas ocupan típicamente un vehículo, ¿no? Entonces, los impactos vehiculares totales que tenemos los multiplicamos por 1.5 y tenemos hacia abajo es 1.4, 1.400.000 773,969 personas totales, ¿no? Y el mismo principio para impactos únicos contra impactos a personas únicas, ¿no? A lo que voy con esto es, lo interesante de esta data es que da herramientas, digo, desde lo comercial para poder pricear mejor un sitio que a lo mejor tú pensabas, oye, este sitio no pasa mucha gente, no lo puedo posicionar bien, y cuando te das cuenta de estos datos dices, bueno, entonces en realidad puedo tener herramientas para justificar con el cliente que es un sitio valioso, ¿no? En tema de exposición promedio, lo que nosotros presentamos es el tiempo que tiene como un tiempo de oportunidad de verse. Es decir, el tiempo que tú puedes ver el mueble, ¿en base a qué? En base a la velocidad típica que lleva ese segmento de calle. Nosotros, además de todos los conteos vehiculares que tenemos a nivel nacional, también tenemos las velocidades típicas de las calles. Entonces, en base a la velocidad típica de esa calle y además de el tamaño del mueble, el tipo de mueble, ¿no? Por ejemplo, un espectacular lo vemos a mayor distancia que lo que podemos ver a un parabús, ¿no? Al revés, por ejemplo, un espectacular genial con una super campaña publicitaria en carretera, pues a altas velocidades, pues seguramente no lo veré mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí se involucran dos factores, la velocidad de la vía en la cual está, hacia la cual tiene vista el mueble y el tipo de mueble, ¿no? Y finalmente arriba tenemos un factor que es de frecuencia diaria, que lo que nos está indicando es que tanto se repite que los vehículos pasen por ese punto diariamente, ¿no? Hay otros sitios que nos sale frecuencia diaria 2, 3, quiere decir que es un sitio que seguramente tanto de trabajo como de, oye, para ir por los niños a la escuela, para ir al gimnasio, etcétera, puede que sea una zona muy, muy concurrida, ¿no? Esa vía. Entonces, básicamente estas son las métricas puntuales que tenemos para el tema de exteriores. Abajo la gráfica que podrán ver es la misma data, pero manejada a nivel mensual.
Hacemos la diferencia porque sabemos que hay distintos tipos de clientes que manejan sus periodos y sus campañas en distintas temporalidades, ¿no? Entonces, arriba está a nivel catorcenal y abajo está a nivel mensual. Y por último, del lado derecho, lo que vemos es la gráfica de cómo se comporta ese sitio a nivel impactos a lo largo del día. Ya sea una cartelera fija o ya sea un parabús o ya sea una pantalla digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pantallas digitales, esta información es súper valiosa porque puedes saber cuáles son tus horarios prime o que pudieras manejar como prime, para todo el tema de programmatic, saber cuáles son tus horarios pico, cuáles son tus horarios que a lo mejor no vas a tener gran respuesta en tema de audiencia. Por ejemplo, aquí a las 10 de la mañana, pues es de los picos y 6 de la mañana, obviamente, pero tienes un pico alto que es a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Entonces, si tu anunciante a lo mejor es de bebidas alcohólicas, pues puede que ya le vaya haciendo más sentido que en ciertos horarios, pues esto esté más alto, ¿no? Obviamente, con esta data, pues empiezan a surgir muchas preguntas hasta de negocio internas, ¿no? Que no sabíamos que teníamos, ¿no? Y la siguiente, por favor, Fanny. Y aquí lo que estamos viendo es cómo podemos nosotros segmentar incluso por nivel socioeconómico la audiencia que está pasando por un punto. Del lado izquierdo vemos la gráfica, es el mismo sitio de Tlalpan, y lo que estamos viendo en la burbujita de color naranja es el sitio como tal, y los cuadros que están en color verde son los orígenes, es decir, de dónde sale la gente que típicamente estoy impactando en este punto, ¿no? Es decir, dónde viven las personas. Las líneas que están en color negro o gris son las rutas típicas que toma ese grupo de personas cuando pasa por ese punto y lo impactas con tu publicidad. Entonces, de esta manera, sabemos que, digo, yo en lo personal vivo en el sur y trabajo en Polanco, entonces tomo una ruta típica siempre, ¿no? Entonces ya me sé mis mismos espectaculares, ya vi que ya lo cambiaron y ahora trae otra campaña, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, esto es lo que sucede con el mercado flotante, ¿no? Este es el mercado flotante, el mercado que impactas típicamente en cada uno de tus sitios. Y como les decía, los cuadritos verdes son los hogares de las personas que estás impactando siempre, ¿no? Entonces, nosotros con esos cuadritos, es decir, sabiendo dónde vive ese grupo de individuos, cruzamos nuestra información con información del INEGI, de CONAPO, de DENUE, para determinar el nivel socioeconómico por la zona en donde viven, ¿no? Entonces, por eso podemos presentar este mix, este pie, en donde para este punto, en su mayoría, el nivel socioeconómico predominante es el C, en un 79.7%, y el C más en un 16.5%. ¿No? Igual, basado en el mismo principio de dónde viven los individuos, podemos presentar los rangos de género y edad en base a los hogares, ¿no? Es decir, INEGI ha reportado que en el cuadrito de hasta la izquierda, por ejemplo, la mayoría de individuos tienen características sociodemográficas C, pero también tienen un rango de edad entre 30 y 44 años principalmente, ¿no? Como pueden ver en la gráfica de perfil de género y edad. Quise un poquito ampliar la gráfica para que vean pues en qué zona estamos. Del lado derecho estamos en Tlalpan, muy cerca de Nativitas, y pues así es como se comporta ese sitio, ¿no? Nos dan los impactos que ya vimos en la gráfica anterior, en la diapositiva anterior, y con con este perfilamiento socioeconómico y de género y de edad, ¿no? Del lado derecho, por último, contrastamos con una capa de heatmap, que igual nos ayuda mucho para ver que ese sitio pues está colocado
en una de las zonas donde efectivamente pues hay alta concentración de individuos, ¿no? Nada más como para corroborarlo y por eso los números tan buenos que presenta este sitio. Y finalmente, pues bueno, esta data pues la vimos ahorita mucho por sitio, ¿no? Cómo se comporta este sitio, cómo se puede comportar este otro sitio, a lo mejor en Santa Fe, etcétera. Pero aquí le estamos viendo cómo se comporta un conjunto de sitios, ¿no? Como dueño de espacios o como agencia tal vez, o como anunciante incluso, aquí podemos ver cómo se comportan las campañas que tenemos actualmente, ya sea por ciudad, por cliente, en el caso de las agencias y de los dueños como tal de espacios, qué cliente está teniendo ahorita mayor número de impactos de todos los que tengo activos y por campaña, ¿no? También. Entonces, lo interesante es, perdón, no se alcanza a ver muy bien abajo, pero esto lo podemos ver a lo largo del tiempo, ¿no? La información que estábamos presentando en las slides anteriores es la información de una catorcena típica, es decir, de una catorcena estándar, pero sin tráfico tiene la capacidad de hacer cortes y hacer actualizaciones, si el cliente lo desea, a un periodo específico, ¿no? Por ejemplo, como lo estamos haciendo ahorita con el gobierno federal, que nos pidió, oye, analiza la movilidad de este estado en este periodo específico, ¿no? Entonces, con esto podemos analizar, como comentábamos, qué impactos tenemos por plaza, qué impactos tenemos por cada cliente, o sea, qué cliente está alcanzando mayor número de impactos en base al circuito, la pauta que se realizó, y qué impactos estamos teniendo por campaña, ¿no? Y esto es un poquito de lo que les platicábamos, que el tema de la movilidad pues no es tan lineal, aunque sí nos sirve mucho tener una referencia a nivel, cuál es el comportamiento típico del sitio, que es valiosísimo porque de esa manera el cliente final pues dice, bueno, yo ya sé que espero por lo menos 1,000,000 de impactos en ese sitio, pero también juegan otros factores en el comportamiento de los muebles, como es la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica de un punto en específico, cómo se va moviendo en tema de impactos por estacionalidad, y seguramente aquí agosto presenta baja número de impactos por tema vacacional, y también aquí influyen otras cosas, como por ejemplo que se haga una intervención sobre la zona donde tengo yo mi espectacular, ¿no? Es decir, oye, ya se está haciendo el Metrobús, otra línea de Metrobús, y entonces ahorita se comporta de una forma, pero cuando se termine de construir el Metrobús, seguramente se va a comportar de otra forma y van a tener otro tipo de, incluso de audiencia, ¿no? Y ya estas es de las últimas diapositivas que les vamos a presentar. También tenemos la capacidad de ver y segmentar un poquito más ese mercado flotante que tenemos, ¿no? Ya habíamos visto que predominantemente para este sitio tenemos un C en su mayoría, un mercado C en su mayoría, y lo que están viendo del lado derecho son las categorías en las cuales estos grupos tienden a gastar más. Esto está basado en la encuesta ingreso-gasto, igual hacemos un cruce con esa información. Y, por ejemplo, para los Cs, pues tienden a gastar mucho en alimentos, ¿no? Que es la primera categoría. Si lo vemos del otro lado, pues por ejemplo, si mi cliente es, no sé, un tipo Chili's, pues y su categoría, su target es un C, pues este sitio, digo, haciendo doble match, obviamente con que haya buenos impactos, etcétera, pues puede ser un buen sitio para anunciarse, ¿no? Y esto que les estoy presentando es justo lo que estamos trabajando un poco con el gobierno federal, que es la variación de la movilidad en base a la contingencia que tenemos ahorita, ¿no? Sabemos que pues pues muchas campañas ahorita se están cancelando porque dicen, oye, no hay gente en la calle, no hay
pues la movilidad está totalmente parada. No es que esté parada, en realidad con datos podemos demostrar que aún hay movilidad en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cómo se comportaron en esta etapa de COVID en la semana 1, 2 y 3. Cuáles fueron los que decrementaron más el tema de la movilidad y cuáles son los que pues no tanto se decrementó, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la semana 1, la Ciudad de México pues solamente se redujo un 14%, y fuertemente pues ya la semana 3 ya hubo un decremento mucho más marcado que fue del 75%, ¿no? Caso de Monterrey, por ejemplo, en la semana 3, aún así estaba aún en un 55%. Entonces, esto de cara pues a los anunciantes, pues puede ser una herramienta muy valiosa para poder sustentar que no es que todo esté parado, que aún hay movilidad en las calles, a lo mejor no igual en cada una de las plazas. Por ejemplo, en Guadalajara, pues la semana 3 es la que en comparación a las otras plazas, pues se ve mejor porque bajó solamente un 47%, ¿no? Entonces, a lo que voy es que teniendo data, pues tienen herramientas para poder tanto negociar como para poder sustentar pues todo el trabajo arduo que ustedes llevan día a día, ¿no? Y digo, este par de slides que les presentamos es lo que estamos haciendo con el gobierno federal, en el cual indica, de hecho esto lo presentó el presidente, dónde se está cumpliendo mayormente el tema quédate en tu casa, y en donde hay un cumplimiento menor, ¿no? Entonces, del lado izquierdo hay un mayor cumplimiento en los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Yucatán, Baja California Sur, y Baja California, y menor cumplimiento en Hidalgo, Colima, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, ¿no? Y igual otros estados con incluso ya por delegación, con mayor y menor cumplimiento. Aquí en Ciudad de México, con mayor cumplimiento Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, en Nuevo León, San Pedro de la Garza y Tlalnepantla, y con menor cumplimiento en municipios y estados, Tamaulipas, en Río Bravo, Apatzingán, Pénjamo, Acámbaro y Huejutla de Reyes Hidalgo, ¿no? Entonces, esto parte de la misma data, ¿no? De procesar la misma data que nosotros tenemos y hacer la pregunta del negocio que, pues, que sea necesaria para la industria, ¿no? Entonces, creemos que ahorita es bien importante contar que el sector de exteriores cuente con métricas para poder pues defender obviamente sus sitios y obviamente cuando venga la reactivación de todo este tema de la contingencia va a haber una reactivación seguramente escalonada, es decir, de un día a otro, es decir, el 1 ahora de junio, no es que ya todos estén en la calle, ¿no? Sino seguirá habiendo ahí una reactivación escalonada, por lo cual es bien importante tener en estos momentos este tipo de métricas, ¿no? La siguiente, por favor, Fanny. Y finalmente termino pues un poco explicando un poquito más a detalle la metodología que hace rato la conglomeré nada más en 3 pasos, pero aquí se las explico rápidamente, ¿no? Analizamos todos los datos que vimos, billones de datos. Vemos y calculamos el tiempo de exposición, como les comentaba, dependiendo del tipo de mueble, dependiendo de las velocidades típicas de la vía. Calibramos si es necesario con nuestros sensores que tenemos en campo, los datos que nosotros tenemos y corroboramos también pues la certeza que tenemos versus los datos en campo.
como tal. Y finalmente, pues identificamos, como vieron también, las partes de zona origen-destino para poder nosotros decir, tener justamente la trazabilidad de los individuos, que es la audiencia, y para poder tener los niveles socioeconómicos, y cruzamos con datos geoestadísticos típicos que son y oficiales, que son de INEGI, de CONAPU, de DNU, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor, Fanny. Y digo, aquí finalmente nada más para recalcar y hacer un resumen rápido, nuestras fuentes de datos, vehículos conectados, sensores en campo y smartphones. Y aquí una lista pequeña de las zonas donde tenemos cobertura, ¿no? Entonces, creo que es todo. Cualquier duda ahorita con gusto la respondemos en el chat. Y pues muchísimas gracias por su atención. Le cedo la palabra a Raúl. Ya, ahora vamos a hablar un poquito, es que nos conectemos otra vez, a la integración que hicimos con Sin Tráfico, ¿no? Hace un año, un poquito más de un año, año y medio, los conocimos su plataforma, esta plataforma que les están presentando. Nos las presentaron a nosotros, un poquito con menos métricas. Eso quiere decir que han evolucionado en este año, pero les voy a platicar un poquito lo que se nos hizo muy interesante a nosotros. Punto número 1, que tienen una plataforma que subiendo en esa plataforma una latitud y longitud, podemos obtener todas estas métricas, ¿no? Entonces eso facilitó muchísimo. Hay otras mediciones como el estudio que tiene Ibope o como lo que está haciendo Ipsos, que nosotros intentamos trabajar con ellos, pero no fluyó porque no fue tan sencillo como con Sin Tráfico, ¿no? Con Sin Tráfico simplemente nosotros les dimos un grupo de latitudes y longitudes de soportes que teníamos y ellos nos regresaron estas métricas. Entonces, basado en eso, empezamos a trabajar en la integración de su información a nuestra plataforma. Ellos tienen una plataforma. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Fanny, por favor? Ellos tienen esta plataforma que les acaba de mostrar, donde ustedes suben las latitudes y longitudes, les da estas métricas, y nosotros tenemos nuestra plataforma que hasta el 2019 contaba solamente con datos cualitativos de los soportes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos enfocamos a la cualidad del soporte, que fue lo que presentamos en el webinar pasado. Y ahora lo que hicimos fue conectarnos a su plataforma para poder tener la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, y le hicimos muy, muy sencillo, muy gráfico la forma en la que trabajamos con Sin Tráfico. Es nuestra plataforma envía las latitudes y longitudes de los 15,000 soportes que tenemos a nivel nacional y Sin Tráfico nos regresa los impactos vehiculares y de personas y los datos sociodemográficos de cada uno de los soportes. Y nosotros lo podemos visualizar en nuestras fichas técnicas. ¿Lo podrías dar clic, Fanny? Ahorita nos vamos a salir un poquito aquí de la presentación, le vamos a dar clic aquí a una ficha técnica electrónica con las que nosotros trabajamos. Hay que conectarnos, ¿no? Yo creo que o sea, hay que desconectar. Ajá. Bueno, aquí ya estamos esto es totalmente en tiempo real, es una ficha técnica que pueden consultar en las propuestas que nosotros enviamos. Primero, bueno, tenemos las fotografías, tenemos toda la información técnica del anuncio, la dirección, la parte del mapa que lo jalamos también de Google y se puede mover, puedes hacer zoom in, zoom out. Y ya jalamos automáticamente, centrándonos totalmente en la parte Sin Tráfico. Las métricas que presenta Sin Tráfico en su plataforma ya las tenemos nosotros dentro de nuestras fichas técnicas. Es decir, cada sitio que nosotros damos de alta, en el webinar pasado hablamos que damos de alta cerca de 800 sitios mensualmente nuevos a nuestra plataforma. Bueno, estos 800 sitios hacen esa consulta a Sin Tráfico y Sin Tráfico nos regresa esta información directamente a nuestras fichas técnicas sin que ustedes tengan que salir a ningún lado, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver la gráfica de perfil socioeconómico, podemos ver la gráfica de género, hombres y mujeres, en cuanto a edad y participación, y abajo los impactos totales de vehículos
vehículos únicos, personas totales y personas únicas. Obviamente, estos son los datos con los que estamos iniciando y los datos básicos que estamos jalando de la plataforma de Sin Tráfico. Claudio ahorita les mostró más datos que ya estamos trabajando, más métricas que estamos juntando y se van a ir integrando aquí, ya sea a las fichas técnicas o a las propuestas que nosotros mandamos de un grupo de sitios, ¿no? Todo esto es conectado directamente a su plataforma y ustedes lo pueden exportar. También ahorita vamos ¿podrás hacer una prueba, Fanny? ¿Estás en el sistema? Activa tu micrófono, por favor. Sí. Que entres a nuestra plataforma. Bueno, esto es totalmente en tiempo real. Entrando a nuestra plataforma, aquí vamos a ver, busca la 64, ¿no? La 53. Y bueno, aquí nosotros estás en nuestra plataforma. Aquí podemos descargar automáticamente el Excel. Si se fijan, esta pauta es de 73 anuncios. Y ahí donde le dio clic Fanny, está descargándote el Excel completo con la información de los sitios. Y vamos a poder ver la corrida de datos de todo, del grupo de sitios para poder filtrar. Ya tú aplicas tus filtros, perdón, y ya puedes filtrar. Aquí podemos ver todos los impactos que genera sitio por sitio, la suma de impactos, igual el tema de nivel socioeconómico, el tema de género, y con eso ya podemos empezar a filtrar y poder tomar mejores decisiones de la compra de los sitios, ¿no? Bueno, es importante recalcar que estamos hablando de data ahora cualitativa, ¿no? Aquí te pueden decir que por ese sitio pasa 100,000, 200,000 personas a la semana. Ahora hay que cruzarlo con el tema de la calificación que vimos en el webinar pasado para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Ya con esto tenemos los dos eslabones para poder tomar mejores decisiones. Por un dato, la data cualitativa y por otro dato, la data cuantitativa, que nos puede dar el valor de un anuncio, nos puede dar la importancia de tener ese anuncio en nuestra campaña. Y pues básicamente, si regresamos al tema, a la presentación, Fanny, por favor. Y así es lo que estamos trabajando, ¿no? Obviamente estas métricas, estas gráficas se van a ir mejorando y las vamos a ir integrando a nuestra plataforma para que no tengan que consultarlo en otra plataforma. Para los que nos están siguiendo ahorita, que son dueños de anuncios espectaculares, estamos trabajando en una plataforma junto con Sin Tráfico para que suban sus sitios a nuestra plataforma y a su vez también puedan consultar ustedes la información que nos da Sin Tráfico, ¿no? Entonces, esto ya está disponible también para los proveedores de anuncios espectaculares, tanto subir la información a nuestra plataforma con la data cualitativa y obtener la data cuantitativa de Sin Tráfico, ¿no? Ya se puede obtener desde nuestra plataforma. Bueno, ya para terminar, vamos a pasar a la parte de conclusiones. Pues son 4 básicamente. Estamos en la era de los datos y la información, por lo tanto, quien tiene información tiene poder, ¿no? Esto lo mencionó ahorita Claudia y creo que es muy importante tener la información de cada uno de nuestros sitios y el cliente también, al tener esta información, pues puede tomar mejores decisiones. Los clientes en general en todas las industrias empiezan a especializarse más y solicitar más información de valor a sus proveedores. Entre más información nosotros agreguemos a nuestros sitios, a nuestros soportes, fotografías buenas, calificación, mapeo, hábitos de movilidad, métricas como alcance, como nivel sociodemográfico, le vamos a poder dar más valor a nuestro producto y también a nuestra industria, que eso es lo que siempre hemos peleado nosotros, ¿no? La profesionalización de la industria de la publicidad exterior. Las empresas más exitosas a nivel mundial incorporan Big Data y la convierten en insights. En este caso no es necesario que ustedes conviertan nada, nosotros lo hacemos por ustedes y les damos las métricas listas para poder tomar decisiones. Eso es también muy importante, ¿no? Que nosotros somos quien procesa toda esta información, Sin Tráfico la parte cuantitativa y nosotros la parte cualitativa para que ya dárselas a ustedes
totalmente elaborada para que solamente se enfoquen a tomar decisiones. Y bueno, lo más importante de este webinar que queríamos mostrarles es la sinergia en la integración entre Outdoor Store y Sin Tráfico para poder dar soluciones más eficientes y robustas a la industria de la publicidad exterior, ¿no? Esas son las 4 conclusiones a las que llegamos con este webinar. A continuación vamos a pasar a las preguntas y respuestas que pueden poner ahí en el chat. Las vamos a ir leyendo y para darles respuesta a esas preguntas. Tenemos una pregunta. Nos preguntaron si al contratar una pantalla pueden contar con toda esta información, si se les puede compartir esta información. Sí, si la contratan por medio de Outdoor Store, nosotros tenemos ya integrada esta data a nuestra plataforma y efectivamente pueden contar con esta información si contratan con nosotros. Si contratan con el proveedor, pues va a depender si el proveedor trabaja con Sin Tráfico o no trabaja con Sin Tráfico. Si trabaja con Sin Tráfico, también les van a poder dar esa información. La diferencia es que no va a estar integrada en una ficha técnica como nosotros ya lo tenemos integrado. Y esa es una gran diferencia, porque integrado puedes bajar tu Excel, puedes ponerle filtros y puedes jugar con esa información. Si no lo tienes integrado, lo único que puedes hacer es consultar, lo que hacen los proveedores es consultar en la plataforma de Sin Tráfico y ahí obtener los datos y mandárselos con un screenshot. O con un Excel, pero menos robusto que el de nosotros. Nos pregunta Ernesto Ramírez, como dueño de negocio de espectaculares, ¿cuánto me cuesta estar en la plataforma? Bueno, eso depende del número de sitios, del número de caras que tengan. Nosotros con estos webinars y la alianza que tenemos con Sin Tráfico, tenemos una especie de reseller. Comercializamos su información con nuestra data también, pero el precio depende totalmente del número de sitios que hay que medir. Antonio Delius, ¿cuáles son las variables que incluyen en su información cualitativa? Bueno, fueron los que mencionamos en el webinar pasado, que para calificar los anuncios, la parte cualitativa es por medio de las fotografías, evaluamos el anuncio por su tamaño, por su ángulo de visibilidad, su contaminación visual, su iluminación y obstrucción visual. Son los 5 elementos que nosotros evaluamos para poderle dar una calificación cualitativa al soporte. Aderly Martínez, ¿qué tiempo de respuesta tiene la información que nos enviaría Sin Tráfico? Pues mira, en tema de tiempo de respuesta, nosotros, como bien dice Raúl, cargamos rapidísimo el tema de latitud y longitud y prácticamente en 24 horas se tiene la data. Dependiendo del número de sitios de soportes, pues podemos tardar un poquito más, ¿no? Un par de días, 3 días, dependiendo, ¿no? Pero en realidad es una información que ya la tenemos, que solamente necesitamos georreferenciarlos, como bien dice Raúl, con latitud y longitud y listo. Sí, nosotros como Outdoor Store, cuando cargamos un sitio, automáticamente no vas a ver la información, sino tenemos un proceso que corre normalmente que corren las noches, pues bien, no normalmente. Todas las noches corremos todos los sitios que se capturaron durante el día, mandamos la información a Sin Tráfico nos la regresa y al otro día ya pueden consultar la información de una catorcena típica en ese soporte. Ok. Dice, hola, buenas tardes. Si soy dueño de espectaculares, ¿ustedes apoyarían con toda la información de la plataforma? Es mensaje de Adriana Herrera. Como les mencioné ahorita, la data Outdoor Store la tiene y la utiliza para comercializar sus anuncios a otros clientes. Y el tema de que ustedes como dueños de negocios obtengan también esa data, también se puede, pero sí tiene un costo. Ok. Nos preguntan, además de espectaculares, ¿tienen otros medios de out of home ya georreferenciados y con este detalle de información cuantitativa?
En nuestra plataforma no, en la plataforma de Outdoor Store como estamos enfocados totalmente a anuncios espectaculares, muros y puentes, son los únicos 3 medios que nosotros manejamos dentro de nuestra plataforma. Actualmente no te podemos entregar la información de Sin Tráfico de otro tipo de soporte. Sin embargo, la plataforma de Sin Tráfico sí genera ese tipo de información de cualquier soporte. ¿Por qué? Porque lo hacen con una latitud y longitud y cualquier soporte ahí sí podemos dar la data por medio de la plataforma de Sin Tráfico. Cristian Salazar, si quiero ver la cobertura total, usuarios únicos de un ejercicio, se puede obtener no la suma de los por soporte, el resultado de una campaña. Claudia, tú o yo. Sí, sí se puede ver. Actualmente no está automatizado en la plataforma. Hay muchas sugerencias de la industria que siempre son bienvenidas, como, bueno, armar circuitos, hacer una planeación incluso pues ya desde la plataforma, etcétera, que tenemos dentro del roadmap de desarrollo de la plataforma, ¿no? Y que también se irá integrando a lo que tiene la plataforma de OS. Sin embargo, ahorita podríamos hacerlo, pero un poco offline, es decir, que uno de nuestros analíticos de datos corra un ejercicio offline para poder tener esa información. Si se fijan, lo que ahorita les presenté en la plataforma, pues es básicamente todo lo que tenemos actualmente. Pero en fines de mejora para la industria y obviamente que nos van pidiendo siempre, cada cliente tiene necesidades pues un poco más específicas. Tenemos ya un roadmap ya bien establecido donde vienen muchas mejoras, entre una de esas, esta que comenta Cristian, de manera automatizada. Ahorita la hacemos un poco más, como les comentaba, offline. Es decir, un analítico de la empresa tiene que correr el algoritmo y se puede hacer ese ejercicio, sin duda. Ok. La data de la plataforma de OS es en tiempo real, es decir, los impactos que muestran en sus fichas técnicas se actualizan mensualmente o en promedio anual. No, se van actualizando quincenalmente. Nosotros tenemos un algoritmo que va corriendo y cuando se vence estos 15 días volvemos a hacer la consulta Sin Tráfico para que nos dé otra vez la información. Entonces se está actualizando consistentemente. Quincenalmente. ¿Existe medición de un sitio de X proveedor contra sitio de X proveedor no dado de alta con OS? Otra vez me pregunto, ¿me repites la pregunta? Sí, que si existe un tipo de medición de un proveedor versus otro proveedor, aunque el proveedor no esté dado de alta con OS. No, nosotros evaluamos y consultamos la información de los sitios que damos de alta en nuestra plataforma. Tratamos de tener dados de alta lo de todos los proveedores, ¿no? Habrá alguno que nos falte y lo podemos dar de alta y consultar. Estos mismos criterios de medición se aplican a las vialidades secundarias, tomando como ejemplo a la Ciudad de México, en donde hay zonas consideradas área de conservación patrimonial, caracterizadas por tener un flujo habitual de vehículos por ser zona de oficinas, comercios y habitacional. Sí, tenemos nosotros distinción entre vías primarias, secundarias y obviamente en vías secundarias el número de vehículos y de individuos que pasan por ahí es menor, ¿no? Entonces nosotros podemos incluso distinguir entre, por ejemplo, en insurgentes por sentido de la vía, ¿no? En norte-sur, oriente-poniente, etcétera. ¿Cuál es la antigüedad de los datos que obtienen en su medición? Bueno, en la medición de Sin Tráfico nosotros tenemos históricos que también muchos clientes nos piden, oye, analízame este punto desde 2018, por ejemplo, ahorita ya estamos en 2020. Tenemos históricos desde el 2016. Para fines de la plataforma nosotros tomamos de un año a la fecha.
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, como bien decía Raúl, nuestra data, lo que presentamos es una catorcena típica, ¿no? Son todos los correos, las preguntas, perdón. Ah, ya llegó otra. ¿Qué porcentaje tienen de duplicidad en métricas por sitio? Eh, Bueno, en temas de impactos, en temas de duplicidad, no tenemos duplicidad, ya que como les comentaba, tenemos un ID único, para lo cual nosotros tenemos ya algoritmos que se dedica exclusivamente a identificar que ese ID único no se esté contabilizando de más, ¿no? Es decir, que el XX3 pasó 3 veces y entonces yo ya inflé los impactos, por así decirlo, ¿no? Este ID único nos sirve para justamente no tener duplicidad en lo que reportamos y para también poder distinguir en la métrica que les presentaba de impactos únicos cuántas veces pasó solamente un dispositivo o ese dispositivo X por ese punto en un periodo específico, ¿no? Eso es lo que nos da los impactos únicos, es decir, pasó solamente una vez esa persona por ese punto, ¿no? Entonces, en tema de duplicidad, no tenemos duplicidad, no tenemos un porcentaje de duplicidad. pero me imagino que lo que se refieren, y ahí sí estamos trabajando porque nos ha pasado con algunas campañas, es cuando hacemos la suma de soportes y los soportes están muy cercanos. Sí, obviamente sí tiene duplicidad. No quiere decir que si por un sitio pasan 100,000 personas y por otro sitio pasan otras 100,000 personas, le estás pegando a 200,000, sino ahí sí hay una duplicidad que nosotros tenemos que descartar y estamos trabajando en ese proceso para poder descartar en un circuito de sitios. Uh-huh. Ok. Cristian Salazar, soy encargado de Research en Vía Verde. Desde su experiencia, ¿cuál sería el mayor beneficio que puede darle a mi cliente en su plataforma? Bueno, yo digo, ahorita Raúl seguramente les dará el beneficio. Desde mi experiencia es la data pues más actualizada, ¿no? Por lo general es otro tipo de metodologías, usan muestras mucho más pequeñas de datos, se basan mucho en, por ejemplo, la encuesta origen-destino, pues creo que fue desde el 2016, ¿no? Y siguen utilizando ese tipo de información para cruzarla con otros datos, etcétera, ¿no? Entonces, del lado de sin tráfico, creo que nuestra fortaleza está en justamente poder identificar la trazabilidad de los individuos, poder tener, como les decía, que ya está para nada de salir en nuestro roadmap de desarrollo, decir cuántos impactos son únicos en un circuito, ¿no? Eso es algo que sin Big Data o sin esta metodología sería prácticamente imposible de obtener. Y obviamente tener la data más actualizada y tener la flexibilidad de que somos una empresa mexicana y que el soporte también es importante, ¿no? Nosotros proveemos el software, es un software as a service, pero también tenemos mucho un área de customer success que está de la mano con el cliente, respondiendo preguntas, incluso ayudándole a interpretar datos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esas son las pues, fortalezas que tenemos como sin tráfico, la data súper actualizada y que en medida de lo posible podemos ser flexibles en tema de ciertas peticiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo necesito una corrida de esta campaña, pero fíjate que fue del año pasado, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos históricos, pues podemos jugar un poco con ese tema de tiempos, ¿no? Y básicamente sería eso, ¿no? Con Vía Verde tenemos un tema. Ayer hicimos, de hecho, un ejercicio que le enviamos a Araceli. El problema que tenemos con Vía Verde es que todos sus soportes están concentrados en una sola vía, en un solo tramo. Entonces, ayer que corrimos, no sé cuántos fueron, Fanny, como 30.
44. Fueron 44 columnas las que corrimos en Sin Tráfico y todas obviamente nos van a dar la misma data o datas muy similares. ¿Por qué? Porque están en el mismo tramo del periférico, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de Sin Tráfico para aplicar en un medio como Vía Verde, tenemos que calibrarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que trabajar de la mano con ustedes para poder obtener métricas más asertivas a su medio. ¿Por qué? Pasa lo mismo con el tema de la calificación. No podemos calificar una columna exactamente igual que como calificamos un espectacular. Igualmente se comercializa por columna, es decir, tienes en una contratación tienes vista norte y tienes vista sur, ¿no? Entonces la duplicidad ahí se impacta más. Es un medio de proximidad y es un medio de alto impacto en una zona específica de la ciudad. Entonces, sí es un tema muy complejo el tema de Vía Verde, que sí habrá que calibrar la información de Sin Tráfico para poder no tener duplicidad en un circuito que se haga con Vía Verde. Sí, justo es de lo que comentaba que ya lo tenemos en el roadmap de desarrollo, que es un módulo nuevo que se llama circuitos como tal, en donde vemos la variable más importante es detectar los impactos únicos vaya la redundancia, en un circuito, ¿no? Y como bien dice Raúl, el tema de Vía Verde es que prácticamente todos los impactos dan iguales en las distintas columnas porque sobre la zona en la que está hay pocas incorporaciones y al contrario, desincorporaciones a la vía. Entonces, pues prácticamente sale un número muy, muy constante, ¿no? Están muy, muy pegadas las latitudes y longitudes. Pero sin duda, si quieres, Cristian, déjame, me lo pongo acá en asterisquito de tarea para ver si pudiéramos hacer ahí un análisis, como comentaba, ¿no? Un poco offline. De hecho, también implica una calibración porque tenemos el segundo piso del periférico por donde no tienen visibilidad y tenemos la parte del periférico donde sí tienen visibilidad, más la lateral que las columnas tienen visibilidad. Entonces, nosotros les voy a platicar rápidamente una situación que nos pasó cuando empezamos a trabajar con Sin Tráfico. Fue que nosotros les empezamos a enviar latitudes y longitudes de un grupo de sitios para poder evaluar. Y había sitios que se encontraban, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan, que nos salían con muy bajo alcance. Entonces, pues de entrada te botaba porque tenías otro Tlalpan que tenía un alcance muchísimo más alto. No sé, hablando de números, uno tenía 10,000 personas y otro tenía 100,000 personas. Entonces, sí nos brincó mucho. Nos pusimos a analizar esos datos que nos brincaban y pues salió que la latitud y longitud con la cual estábamos evaluando ese soporte era la latitud y longitud donde se encuentra el soporte, que es probablemente en una calle aledaña al periférico o a Calzada de Tlalpan. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de enviarles las latitudes o longitudes a Sin Tráfico de donde se toma la fotografía. Nosotros tomamos todas nuestras fotografías con smartphone y cuando tú tomas una fotografía con smartphone, te guarda metadatos. Esos metadatos, dentro de esos metadatos está la latitud y longitud desde donde tomaste el espectacular. Entonces, esa latitud y longitud es la que utilizamos para Sin Tráfico. Y la latitud y longitud de dónde se encuentra el soporte lo usamos para geoposicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos latitudes y longitudes con las que nosotros trabajamos. La latitud y longitud donde se encuentra el soporte en su área geográfica, que eso nos va a dar el geoposicionamiento, y la latitud y longitud, que es la que le compartimos a Sin Tráfico para que nos dé esta medición, que es desde donde tiene visibilidad el anuncio. ¿Por qué? Porque eso también nos pasaba con las vistas cruzadas y las vistas naturales. La vista cruzada te daba el tráfico contrario, pero la vista es por el tráfico de norte a sur, no de sur a norte. Entonces, esas calibraciones son las que hemos venido trabajando para que la data cada día sea más confiable. ¿Cuál es la zona que genera un mayor impacto conforme a la data que han estado analizando y mandando a diversos clientes?
Pues no hay una Sí. zona así en específico Sí, o sea, obviamente un periférico, periféricos en diferentes tramos. tramos, pues va variando su alcance, pero pues aquí solamente nos hemos eh, dado cuenta que las avenidas, obviamente con mayor número de carriles, pues presentan mayor número de afluencia en la data que nos entrega Sin Tráfico. Pero zonas como tal, pues las normales, ¿no? Santa Fe, Polanco, Condesa, pero así como específicamente, pues no hemos analizado una zona como tal. Sí, exacto. Principalmente, como dice Raúl, vías primarias, conectoras de grandes áreas, por ejemplo, periférico, viaducto, Tlalpan, pero por zona como tal, digo, puede variar mucho, ¿no? Incluso un sitio en Tlalpan, en alguna altura, puede presentar, dependiendo si hay incorporaciones, etcétera, un mayor número de impactos que en Tlalpan a otra altura, ¿no? Entonces, sí depende mucho de cómo sea la movilidad de la zona. No te oyes, ¿Qué, Ale. ¿Qué saben de la implementación de Telcel sobre audiencias en métricas similares a Sin Tráfico? Digo, yo desconozco, la verdad, no me he puesto a estudiar mucho tema de competencia, desconozco. Por ahí un cliente me dijo que estaban enseñando un poquito temas de georreferenciaciones, datos, pero la verdad desconozco si es un producto ya terminado o qué metodología utilizan. Y como fuente de información, al final es una fuente de información, ¿no? Que ustedes pueden estar teniendo como fuente de información datos de Movistar, de AT&T o de Telcel. En Telcel tiene un mercado que está generando datos y pues yo creo que por ahí es donde va el tema de la información que puedan ellos generar, ¿no? Nos escribe Gil, que es de ventas de Vía Verde. Si arroja las mismas métricas por ser circuito, ¿se tendría que medir por exposición del impacto? Yo creo que por exposición, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Uno es el alcance, Sí, pero tendríamos que descartar todos los devices o las fuentes repetidas para poder tener un alcance de un circuito, pero en cuanto a impacto, pues obviamente vas a generar 5, 6, 7 impactos en un tramo de 3 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí sería ver cómo cruzar esa información tanto de impacto como de frecuencia, porque ahí lo que estamos hablando es de exacto. frecuencia. O sea, Vía Sí, Verde es un medio de mucha frecuencia. Es un medio de proximidad de mucha frecuencia, pero poco alcance. Exacto. Poco alcance, me refiero, no, tampoco me vayan a satanizar, me refiero a poco alcance a que es una sola vialidad en un tramo de la ciudad. Es Exacto. la más grande vialidad y es el tramo más importante de los tramos más importantes de la ciudad, sí, pero al final está limitado a una zona geográfica nada más, a un tramo. Digo, ahí el tema de Vía Verde sí hay que analizarlo con detalle porque yo he tratado de... Sí, De entrada yo no los he podido dar de alta en mi plataforma porque no tengo dadas de altas columnas, o sea, el medio como columna no lo tengo dado de alta. Entonces no puedo dar de alta las fichas técnicas en la plataforma. Estamos adaptando la plataforma para poder dar de alta las bien. columnas y luego poder consultar en Sin Tráfico. No creo que ya. Al parecer dice esto. ¿Alguna otra, Aileen? No, serían todas. Ok, pues bueno, muchas gracias Si por... nos ayudan a prender sus cámaras, chicos, para hacer una foto de este webinar, porfa. Los que quedan nos pueden ayudar con sus cámaras para nada más tomar una foto del recuerdo de este webinar, porfa. Y con esto ya terminaríamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber entrado, por tomarse el tiempo. Les recuerdo, todos los martes, 12 del día, vamos a estar haciendo estos webinars. El siguiente ya tenemos título y será, va a hablar de legalidad. El título, ahorita se los doy. Bueno, se va a llamar Aspectos legales de la publicidad exterior en la Ciudad de México.
Vamos a tener un abogado especializado en publicidad exterior que va a hablar del tema. Será el próximo martes, 12 del día, igualmente, para que estén al pendiente de la invitación. Ay. No han activado sus cámaras, ¿no? Sí. Todos. Ah, va. Ya nada más la fotografía para el recuerdo y pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias. Buen día a Muchas todos. gracias, Raúl. Buen día a todos. Gracias a todos. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Saludos a todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.